a revisarlo y vamos entonces a compartir pantalla. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de, para muchos es la primer gran teoría, la primera teoría que trata justamente sobre el aprendizaje, una teoría que justamente surgió a principios del siglo pasado. En gran medida podemos decir que sus vestigios son a finales del siglo XIX. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos ahí un poquito es el surgimiento del conductismo clásico, ¿sí? Un conductismo clásico o un condicionamiento clásico que va a proponer que una respuesta nueva puede obtenerse o puede aprender cuando se asocia un reflejo innato o incondicionado en una relación espacio-temporal entre estímulos. Este condicionamiento o este aprendizaje por condicionamiento, que nos dice justamente que la conducta es una cadena de reflejos, muchos de ellos innatos, y que la mayor parte aprendida en las personas o condicionada cuando han sido asociadas a ciertas relaciones ambientales. Es decir, se asocia a esta idea tanto Iván Pavlov como John Watson van a asociar la idea de que aprendemos a través de este contacto con el medio exterior, con el ambiente en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, y que ese ambiente es quien nos estimula, y lo que nosotros hacemos es, en cierta medida, es dar respuesta. Dar respuesta al estímulo que recibimos del exterior. Tanto Pavlov como Watson pues van a ser pioneros de este condicionamiento clásico. Este condicionamiento clásico que tuvo como principal operación para comprender el acto de aprender al estímulo y a la respuesta. Pero también como una identificación natural del aprendizaje con el cambio en la conducta de la persona, el cambio en la conducta del ser humano. Ahora, Maurer pues también realizó algunos estudios. Sobre las respuestas que tiene la persona, que tiene el ser humano, a partir de un determinado condicionamiento. ¿Sí? Maurer nos dice, bueno, parece ser que tenemos una tendencia a dos emociones generales, que es tener o sentirse mal, o esperanza o sentirse bien. Repito nuevamente, temer o sentirse mal, o esperanza o sentirse bien. Entonces, Maurer va a distinguir justamente entre emociones condicionales y las emociones de acercamiento o evitación que las acompañan. Es decir, algo muy parecido, si recordamos, al trabajo que había desarrollado Edward Tordick. Porque Tordick nos había hablado justamente de estos estados de bienestar o de estos estados de malestar. Tal vez la diferencia de Maurer es que está asociando a estos estados de malestar el temor, y a los estados de bienestar también la idea de esperanza. Ahora,
¿Cuáles son los principios elementales de la teoría de Maurer? Pues primero es que estudia la conducta, ¿sí?, definida principalmente por la intencionalidad de la misma, ya que para él, tanto los animales como también los seres humanos, como también las personas, actuamos con metas, actuamos respecto a metas. Maurer nos dice que si nosotros tenemos o consideramos una conducta esperada, esta conducta esperada va a depender de varios aspectos. Va a depender de las situaciones, de las causas antecedentes, pero también de ciertas variables intermitentes. Maurer entonces va a proponer que la conducta es consecuencia a función de la situación o de las otras causas antecedentes, ¿sí? Es decir, de hecho, debo decir que Maurer hace inclusive un modelo matemático, un modelo funcional para explicar la conducta y para entender justamente que la conducta va a depender de la situación que experimenta la persona, de las causas antecedentes, de las experiencias previas que la persona ha vivido, pero también de ciertas variables intervenientes que se dan en la situación que experimenta la persona. Esta idea de Maurer va a ser una idea interesante, pero finalmente el tipo de condicionamiento que va a tener una mayor influencia en estas teorías de aprendizaje por condicionamiento o estas teorías conductuales va a ser el condicionamiento operante. Este condicionamiento operante que va a proponer que una conducta no es simplemente una respuesta a un estímulo, sino que actúa sobre el medio y por ello va a ser importante el poder establecer un programa de esfuerzos. Un programa de esfuerzos que incluya cierta consistencia, una buena distribución de los mismos. Entonces, una de las características de este condicionamiento es que el organismo debe dar primero la respuesta deseada y después se le proporciona una recompensa. ¿Qué es lo que hace esta recompensa? Pues esta recompensa refuerza la conducta y hace posible la posibilidad posterior de ocurrencia de esa conducta. Bajo esta perspectiva, la esencia del aprendizaje es entonces la modificación de respuestas. Y una respuesta esperada se refuerza posteriormente a la aparición del estímulo. ¿En qué se interesa este tipo de condicionamiento? Pues se va a interesar en las relaciones que se establecen entre las respuestas operantes y los estímulos consecuentes que controlan la conducta. Para esto, habíamos comentado que uno de los personajes más influyentes en estas teorías conductistas, pero particularmente en el aprendizaje por condicionamiento operante, va a ser justamente Skinner. Y va a ser Skinner quien nos va a hablar de algunos principios de reforzamiento. Algunos principios, primero, en términos generales del todo el condicionamiento operante, pero en términos más particulares sobre el reforzamiento. ¿Qué nos dice este principio? Pues que las consecuencias positivas que conduce una conducta incrementan la probabilidad de ocurrencia de la misma. Que el estímulo consecuente que favorece la probabilidad de ocurrencia le vamos a denominar estímulo reforzado o reforzador, por las consecuencias que tiene en la conducta de la persona, del individuo. Y claro, estos reforzadores pueden ser positivos,
pero también pueden ser negativos, ¿sí? Y estos van a influir de manera muy importante en la ocurrencia de las conductas próximas que desarrolle la persona, ¿sí? Un reforzador negativo lo que va a buscar habitualmente va a ser evitar un determinado tipo de conductas. Un reforzador positivo lo que va a buscar es que un determinado tipo de conductas se produzcan de manera más ocurrente. Y bueno, ahí vamos a tener entonces un medio para estimular el comportamiento. El gran problema, o uno de los problemas que tiene esta perspectiva de conceptualizar el aprendizaje, es que se puede confundir el aprender con el desarrollar una conducta deseada. Es decir, estas teorías asumen la idea de que el aprendizaje es un cambio en la conducta. Pero ese cambio esperado, y voy a referirme al aula, ese cambio esperado, pues es el cambio que esperamos nosotros como profesores de nuestros estudiantes. Es decir, que si un alumno sigue las instrucciones, atiende los estímulos que nosotros proponemos en el salón de clase, pues entonces nosotros asumimos que ese alumno pues ha desarrollado un aprendizaje, que ese alumno ha aprendido. Sin embargo, en términos más modernos, en términos más contemporáneos, tal vez esto que estamos en este momento llamando aprendizaje no sea exactamente aprender. ¿Sí? Que el alumno tenga la conducta y la respuesta que el maestro espera no significa como tal que el alumno haya aprendido. Ahora tenemos el principio de control de estímulos que establece que el reforzamiento de un operante contribuye a que esta misma esté bajo el control de sus estímulos precedentes durante el reforzamiento. Los estímulos que las controlan, pues les llamamos estímulos discriminativos, ¿no? Entonces, inclusive se puede organizar de una manera relativamente efectiva la manera en la cual se pueden gestionar estos estímulos para buscar, ¿sí?, que tengan la respuesta deseada, que el alumno, que el ser humano tenga la respuesta esperada por el profesor. Y bueno, también tenemos el principio de programas de reforzamiento, ¿no? Un programa de reforzamiento que es un programa determinado al que se le proporcionan los estímulos reforzadores a las determinadas conductas de los organismos, ¿sí? Un programa de reforzamiento, de este concepto de programa de reforzamiento, es que va a surgir posteriormente el concepto de planeación. Ese concepto de planeación que hoy en día es tan importante y que va a surgir con la idea en que es posible dosificar los estímulos necesarios para gestionar las respuestas que buscamos en los estudiantes. También tenemos el principio de complejidad acumulativa. Este principio de complejidad acumulativa que va a postular que todas las conductas complejas son el resultado de un encadenamiento de respuestas. O dicho de otra forma, que las conductas complejas se pueden dividir en conductas más simples, que puedan ser gestionadas a través de un programa de reforzamiento adecuado. Y este principio de complejidad acumulativa se convirtió en uno de los principios más criticados. En uno de los principios sobre los cuales se cuestionó el papel que entonces
tendría el alumno en la educación, el papel que entonces tendría el ser humano, puesto que pareciera que el ser humano actúa de manera pasiva ante el medio ambiente y ante los estímulos que le provocan. Este cuestionamiento, pues, invitó a que en diferentes campos del conocimiento hubiese nuevos desarrollos en la psicología educativa, en consecuencia en la pedagogía, en las teorías del aprendizaje. Pero aquí debo mencionar que estos cambios no provienen propiamente del campo educativo. Es decir, tuvieron que cambiar algunas cosas en el exterior para que esto influyera en la educación. ¿Sí? Y creo que uno de los cambios más importantes, uno de los cambios más influyentes que se tuvieron, tiene que ver justamente con la teoría de la computación. El origen de la teoría de la computación, con los trabajos de Alan Turing, es fundamental. Es fundamental para hacer nuevas analogías, para analizar nuevas propuestas sobre el aprendizaje. Inclusive, el desarrollo de la computadora de John von Neumann, que aparece en esta imagen, es fundamental para comprender nuevos modelos, no solamente del aprendizaje, sino de la mente misma. Y desde luego, el estudio propio del lenguaje, el estudio propio del papel que juegan los símbolos, los registros de representación semiótica, los registros conceptuales, el uso del lenguaje para poder finalmente hablar del aprendizaje y del pensamiento. Y ahí un papel muy importante va a ser también el trabajo de Noam Chomsky en estas áreas del conocimiento. Y así es como vamos a acercarnos a una etapa prácticamente de transición. Una etapa donde vamos a ir pasando directamente de las teorías conductistas del aprendizaje por condicionamiento, a algo que vamos a llamarle el aprendizaje por asociación. ¿Sí? Este aprendizaje por asociación que se va a fundamentar, de hecho, en una analogía natural que surge justamente a través de comparar la mente humana con la computadora, y que se debe en gran medida a una teoría que duró poco tiempo, que fue en su momento conocida, pero que tuvo un impacto temporal breve, que es la teoría computacional del aprendizaje desarrollada por Andersen. Esta teoría, donde se asume que el conocimiento se almacena en diferentes producciones ligadas justamente a la condición y acción, y donde el aprendizaje es procedimental, donde el aprendizaje es de carácter sintáctico y que está principalmente enfocado a la adquisición de destrezas intelectuales y motoras. Así es como surge el aprendizaje por asociación. Ahora, este aprendizaje por asociación se va a componer de al menos tres fases, ¿sí? Una primera fase que le llamamos la interpretación declarativa, donde la persona conoce los contenidos semánticos y los va organizando en cadenas de relaciones semánticas, en redes. Segundo, la compilación, donde el contenido semántico se va convirtiendo en un contenido procedimental. El ajuste,
cuando hay un cambio en la ejecución de lo aprendido, sucede entonces una adaptación. Y claro, esta habilidad ya adquirida se va a ajustar a esa nueva situación. Aquí es muy importante mencionar que en esta fase se lleva a cabo la generalización a otras situaciones similares. A las de la práctica, considerando que cada una tiene desde luego cierto grado de distinción. Ahora, quisiera que observáramos que el propio lenguaje que se utiliza en estas teorías del aprendizaje, interpretación declarativa, compilación, ajuste, es justamente un lenguaje computacional. Es decir, ahí podemos observar la gran influencia que tuvieron las teorías computacionales en las teorías del aprendizaje. Ahora, no solamente surgió esta teoría del aprendizaje por asociación, sino que también surgió la teoría de esquemas, ¿sí? Esta teoría de esquemas que considera justamente que un sistema tiene componentes sintácticos y semánticos y que se basa en la idea de que el conocimiento se adquiere a través de esquemas. ¿Qué es un esquema aquí? Pues un esquema es esa estructura de datos para representar conceptos genéricos que son almacenados en una memoria, ¿sí? Aquí podemos citar a Rumelhart, que es creador de este concepto, y también a Ignacio Pozo, que tiene un extraordinario libro sobre teorías del aprendizaje. En esta teoría se sostiene la idea de que en la mente hay datos que corresponden a la realidad. De hecho, en el procesamiento de la información no se le añade ningún tipo de información que se pueda deducir o que se pueda inferir de ella. Y bueno, una de las principales consecuencias que tiene esta teoría en la práctica docente, en el quehacer educativo, es el desarrollo de los mapas conceptuales. Es decir, los mapas conceptuales en realidad son mapas de esquemas que pueden representar conocimiento declarativo, al cual le podemos dar una interpretación, un contenido semántico y también un contenido procedimental. Para Rumelhart y Norman, para Pozo, que aparecen en estas imágenes, Rumelhart y Norman, se identifican tres tipos de aprendizaje en esta teoría de esquemas. Uno que llamamos el crecimiento. Y vean la influencia nuevamente. Funciona como una base de datos, ¿sí? Se recibe el esquema a partir de esquemas ya elaborados. El proceso de memoria bajo el concepto de copia parcial de la realidad es el que permite lograr este tipo de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué nos dice? Pues cuando el aprendiz percibe un dato, la memoria se encarga de guardar la información recibida y lo ubica dentro de una red de información más amplia. Ese es el crecimiento. Pero también tenemos el ajuste, que ahí es cuando se introducen modificaciones en los esquemas iniciales. ¿A través de qué? A través de procesos de generalización o de especialización, ¿sí? Los esquemas entonces se van modificando en la medida en que se va introduciendo información. Y un tercer momento es la reestructuración, que es la elaboración de nuevos esquemas con nuevas interpretaciones a partir de los esquemas iniciales y de las modificaciones que ya se hicieron en la etapa de ajuste justamente. En estos procesos es bajo los cuales se da el aprendizaje. Y ahí se asume que el aprendizaje habitual en la reestructuración es un aprendizaje por analogía o es un aprendizaje por inducción. Bien. Entonces, aquí tenemos estas dos teorías
estas dos teorías que van a tener una influencia, debo decir yo, sumamente importante, sumamente fuerte en la concepción del aprendizaje, podría decir yo, de los años 30 hasta los años 60. La teoría de esquemas, por un lado, el aprendizaje por asociación, pero estoy omitiendo mencionar que al mismo tiempo que la teoría de la computación, que el desarrollo de la gramática tuvo una influencia en estas nuevas teorías del aprendizaje, también hubo otros aspectos sociales que generaron cuestionamientos a las teorías conductistas. Y uno de ellos va a ser justamente la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a generar todo un movimiento de pensadores que se van a empezar a cuestionar sobre cuál es el papel que tiene el ser humano en el desarrollo, digamos, en la vida misma. ¿Cuál es el papel que tiene la educación en la formación del ser humano? Es decir, ¿cuál es el ser humano que deseamos formar? ¿Y cuáles deben de ser las características de este? Estos pensamientos van a formar parte de algo que hoy en día llamamos la filosofía existencialista o el existencialismo filosófico. Pero también van a formar parte de otras corrientes como la fenomenología, que vamos a discutir en la siguiente sesión. Pero que estas corrientes van a tener una influencia sumamente importante, porque van a empezar a cuestionar primero la concepción de ser humano, cuál es el sentido del ser humano, cuál es el sentido de la existencia del ser humano. Y ahí van a aparecer personajes muy importantes, como Jean-Paul Sartre, como Michel Foucault, como Maurice Merleau-Ponty. Van a surgir estos personajes que van a hacer este cuestionamiento, y que a través de este cuestionamiento vamos a empezar a ver a un nuevo grupo de teorías del aprendizaje, menos técnico, con un carácter tal vez menos científico, porque tal vez se dieron cuenta que la aspiración de una teoría del aprendizaje, bajo esta perspectiva, bajo este contexto que estoy mencionando, no tendría que aspirar a algo necesariamente científico, sino más bien a algo mucho más de carácter social, ¿sí? Inclusive, vamos a observar cómo la filosofía, la sociología, van a ejercer una amplia influencia en el campo de la educación. Pero bueno, yo quisiera detenerme aquí un poquito para